recuerdo que cuando era niña no existían los celulares. Si querías comunicarte con una persona que estaba lejos, tenías que ir a cabinas telefónicas en la calle. Tampoco había televisión por cable, ni menos internet. ¡Qué loco!, ¿no? Es difícil para mí imaginar cómo vivía la gente hace 30 o 40 años. Mi abuelo dice que antes la vida era mejor, pero yo creo que cada tiempo es distinto, porque ahora veo todos en el Perú que estamos más conectados y podemos, por ejemplo, estudiar por internet y hasta por el celular como nunca antes. Es cierto, el mundo ha cambiado mucho. Lo sé yo que tengo 11 y ya estoy viviendo una pandemia. Desde hace 27 años, Ociptel trabaja para que los peruanos tengamos más y mejores servicios de telecomunicaciones. Tanto hemos mejorado que ahora a mi mamá la llaman de varias empresas para ofrecerle mejores planes. Y sé que las cosas van a seguir mejorando. Pronto mi mamá ya no tendrá que hacer colas para reclamos o gestiones. Todo estará al alcance de un clic. Yo le llamo a eso ser un usuario con poder, para así seguir construyendo una sociedad más informada, conectada y con mejores oportunidades para todos. Bicentenario del Perú, 2021. Gobierno del Perú. Bienvenidos a todos. En 2 minutos empezamos. Muy buenos días, tengan todos ustedes. ¿Cómo están? Sean bienvenidos al foro virtual Nuevos Desafíos en el monitoreo de la calidad de los servicios públicos de telecomunicaciones en el Perú. Les agradecemos desde ya su participación a todos los que están en esta sala virtual y a todos los que están siguiendo este foro a través de las redes sociales de Ociptel, esperando que este espacio pueda brindarles información, pero además satisfacer sus dudas y preguntas sobre el tema. Todos somos testigos de la relevancia de los servicios públicos de telecomunicaciones y más aún al ingresar a una etapa inédita en el Perú y en el mundo por la pandemia COVID-19. Y como nunca, los servicios públicos de telecomunicaciones cobraron relevancia y se vieron exigidos por diferentes sectores y actividades productivas. Tenemos nuevas demandas y tenemos nuevos desafíos que enfrentar para el monitoreo y supervisión de la calidad de los servicios públicos de telecomunicaciones que se prestan en el Perú. Yo, Carmen Cárdenas, gerente de comunicaciones de Ociptel, estaré esta mañana con ustedes a cargo de la conducción de este foro virtual
Y sin más preámbulo, quiero saludar la presencia y participación en esta mañana del señor Rafael Muente, presidente del Consejo Directivo de los IPTEL, y del señor Luis Pacheco Ceballos, director de Fiscalización e Instrucción de los IPTEL. Antes de empezar, señalar que al final de las dos presentaciones tendremos un bloque de preguntas, por lo que estaremos tomando nota de las preguntas que se coloquen tanto en el chat de esta sala virtual como a través de la transmisión en vivo. Ahora sí, sin más preámbulo, vamos a dar inicio al programa invitando al señor Rafael Muente, presidente del Consejo Directivo de los IPTEL, para que nos comente un importante tema por el cual debemos empezar. Esto es el derecho de los usuarios de servicios de telecomunicaciones a tener un servicio de calidad. Adelante, Rafael. Muy buenos días a todos ustedes. Es un placer nuevamente estar en contacto, esta vez para discutir un aspecto muy importante para todos. Todos somos usuarios de los servicios de telecomunicaciones y estos servicios se han vuelto cada vez más importantes y cruciales en nuestras vidas. A través de ellos, por ejemplo, nos estamos hoy día comunicando y cambiando ideas y opiniones. A través de los servicios de telecomunicaciones podemos trabajar, realizar actividades productivas, estudiar, enseñar, vernos con un médico, etcétera, etcétera. Ello, sin duda alguna, nos pone en una situación de entendimiento concreto, real, respecto a la importancia de los servicios públicos de telecomunicaciones. Y en ese sentido, obviamente, los IPTEL ha desarrollado a lo largo de sus 27 años de existencia una actividad que va rindiendo frutos hoy día. Cuando comenzó los IPTEL en el año 1994, nuestro país era el de menor densidad telefónica de toda la región. Hoy día tenemos más de 40 millones de líneas móviles activas en nuestro país, es decir, más líneas móviles activas que habitantes en el Perú. Pero esto, por supuesto, no es suficiente. No basta decir ya proliferan las telecomunicaciones en el país. Aún existen enormes retos para llegar a cada rincón de nuestro país y darles internet de banda ancha a los ciudadanos de nuestro Perú. Parte del tema que vamos a tratar hoy día tiene que ver, por supuesto, con los usuarios. Y es que a lo largo del tiempo hemos venido nosotros cultivando un marco de libre competencia, desde que comenzamos con un monopolio privado en el país y a la fecha, hoy día tenemos innumerables ofrecimientos, ofertas de empresas de telecomunicaciones. Y en ese sentido, si bien es cierto, estas empresas han desarrollado un marco competitivo que nos ofrece cada vez, por ejemplo, más datos por menos dinero, lo cual es obviamente un indicador de dinámica competitiva del mercado, tenemos también que considerar que el único factor que tiene relevancia no es solamente el precio, sino fundamentalmente también hoy día estamos mirando a la calidad del servicio. Y es que desde la perspectiva jurídica, por ejemplo, los servicios públicos de telecomunicaciones son prestados en verdad por el Estado en una asociación con las empresas concesionarias que son las que realizan las inversiones y por supuesto dan el servicio, ejecutan la prestación del servicio al ciudadano, al usuario final. Entonces es importante en esa mirada en la cual el Estado tiene un legítimo interés para poderse involucrar en lo que las condiciones de servicio a los usuarios, es que los IPTEL también ha venido desarrollando normatividad al respecto. Con la digitalización y las herramientas que nos da y nos permiten estar monitoreando la calidad de los servicios públicos de telecomunicaciones, queremos dar el salto para poder realizar una mayor y mejor fiscalización y cumplimiento de los parámetros de servicio de telecomunicaciones. Y recordemos que existen
estos parámetros normativamente. En primer lugar, la disponibilidad del servicio. En otras palabras, cuánto tiempo está el servicio en las 24 horas del día, está a disposición de los usuarios, muy vinculado al principio de la continuidad de la prestación de los servicios públicos. Luego, la calidad de la cobertura del servicio. En otras palabras, qué tan bien estamos nosotros cubriendo con un margen de calidad aceptable para los usuarios, por supuesto, y para realizar sus actividades de telecomunicaciones, ¿no?, dentro del parámetro mensual que nosotros venimos monitoreando. Luego, la calidad de voz. La voz sigue siendo importante en la medida que en muchos lugares de nuestro país no existe todavía un nivel de prestación de banda ancha en datos y por lo tanto la voz sigue siendo en muchos lugares del país muy relevante. Y también el cumplimiento de la velocidad mínima. Hoy día, todavía en 40% de la velocidad contratada, de velocidad ofrecida, y como sabemos perfectamente, esto ha sido aumentado a 70% en virtud de norma legal emitida por el Congreso de la República, que el OCITEL debe, sin duda alguna, reglamentar en base a lo encomendado en dicha ley. En todo este proceso es importante para nosotros como usuarios que el OCITEL esté velando porque los servicios sean dados en nivel de calidad necesaria. Y para eso es fundamental que el OCITEL cuente con herramientas para monitorear esta calidad. Nuestro país es extenso y geográficamente es un país con muchos retos, es un país bastante accidentado geográficamente. Y ello, por supuesto, requiere un esfuerzo especial por parte del OCITEL para monitorear la calidad en cada lugar del país. Obviamente hay lugares inaccesibles en nuestro Perú y es necesario también tener en consideración que están las herramientas tecnológicas disponibles para poder realizar un monitoreo que sea eficiente y que nos permita establecer los parámetros de calidad, cuidar que esos parámetros se cumplan y eventualmente tomar las medidas correctivas frente a los operadores, las medidas que eventualmente serán cautelares y finalmente acudir a la sanción que el OCITEL, por supuesto, está autorizada a realizar a los operadores que incumplen. Nótese que se ha hecho ejercicio de los compromisos de mejora, particularmente en el mundo rural. En otras palabras, una vez que detectamos que no se está cumpliendo con los parámetros, le hacemos esto de conocimiento a la empresa operadora y se suscribe un compromiso para que máximo en 6 meses se estén cumpliendo con estos parámetros a los cuales he hecho mención. De no haberse cumplido con ello, el OCITEL procede a iniciar y realizar el procedimiento sancionador respectivo. Y es así que el año pasado, el 2020, el OCITEL realizó el máximo histórico hasta esa fecha de sanciones, las cuales mayormente se han debido al incumplimiento de compromisos de mejora. Entonces, no es poca cosa el decir que el OCITEL está efectivamente cumpliendo con su rol, con las limitaciones que hemos tenido hasta el momento, limitaciones económicas, presupuestales y por supuesto de recursos humanos al respecto. Sin embargo, el salto tecnológico que tenemos que dar nos va a permitir claramente dar un mejor seguimiento a los compromisos que tienen los operadores frente a los usuarios y por supuesto tomar en su momento, rápidamente, oportunamente, las medidas respectivas para que cualquier problema que hubiera se solucione de manera oportuna. Así que con esta perspectiva es que, y por supuesto contando con otras herramientas normativas, las condiciones de uso y por supuesto los reglamentos que ha emitido el OCITEL para estos efectos, ¿no?, es que estamos completando un bloque normativo que le va a permitir al OCITEL realizar mejor sus funciones, pero siempre pensando en que los servicios públicos de telecomunicaciones son servicios públicos porque tienen que garantizarle al usuario una prestación correcta, una prestación que le satisfaga sus necesidades que son tan cruciales en estos momentos de nuestro país, pero que
desde una perspectiva de largo plazo, van a seguir siendo esenciales, van a seguir siendo importantísimos para efectos de poder darle a los ciudadanos de nuestro país los servicios de calidad que se requieren en esta era de transformación digital. Dicho esto, entonces, agradezco su presencia en este webinar. Damos la bienvenida al señor Luis Pacheco, director de Fiscalización e Instrucción de los CIPTEL. Él es el que va a estar a cargo de la exposición principal, del tema principal de este webinar. Así que adelante, Luis, con la exposición Nuevos desafíos en el monitoreo de la calidad de los servicios públicos de telecomunicaciones en el Perú. Adelante. Muchas gracias. Buenos días a todos. Muchas gracias por su asistencia a este evento. Para nosotros en los CIPTEL es importante tener este espacio para compartir conceptos y experiencias sobre este tema tan importante y pertinente en la coyuntura actual, como ya se ha mencionado, como es la calidad de los servicios públicos de telecomunicaciones y en especial el servicio de Internet. Déjenme un momento, por favor, compartir mi pantalla para tener la presentación ya cargada. Perfecto, podemos empezar. Bien, este es el índice de los temas que vamos a tratar el día de hoy. Vamos a hablar rápidamente una introducción, cuáles son los indicadores de telecomunicaciones que tenemos, los factores que inciden en la calidad del servicio, la infraestructura desplegada y cobertura del servicio, reglamento de calidad actual, la evolución del tráfico de voz y datos durante la pandemia, las sanciones impuestas y las principales acciones para fortalecer la función supervisora. Como introducción, bien ya lo ha mencionado nuestro presidente, el OCIPTEL está concentrado en estos últimos años beneficiemos directamente a los usuarios a través de mejor calidad, menores servicios y mayor penetración e innovación tecnológica de los mismos, ¿no? El enfoque es la satisfacción de los usuarios y la calidad es una parte importante justamente de esta satisfacción. Por ello, como bien ya se ha mencionado, tenemos una serie de indicadores de telecomunicaciones que muestran justamente esta realidad cambiante, ¿no? Las telecomunicaciones son una industria sumamente cambiante, con mucha innovación, y se desarrolla mucho a lo largo de los años, a diferencia de otros sectores regulados. Tanto así que podemos ver en esta lámina que cada año más hogares tienen acceso a Internet. Y si hacemos una comparación en los últimos 7 años, vemos que el acceso a Internet en hogares rurales, donde justamente ha habido el mayor retraso, la mayor brecha digital en los últimos años, se ha incrementado de 2% de hogares el 2012 a 41% de hogares el 2019. Es decir, un incremento de 20 veces, ¿no? Y específicamente en los segmentos D y E a nivel nacional, en los segmentos más pobres, se ha incrementado de 12.8% a 64.5%. El acceso en general a los servicios de Internet, tanto fijo como móvil, se ha triplicado en estos últimos 7 años, ¿no? De 19% a 76%. Vemos justamente pues que en los demás servicios, en telefonía móvil, por ejemplo, estamos ya actualmente con 40 millones de líneas móviles a nivel nacional, lo cual, en lo que le llamamos penetración o teledensidad, significa tener 120 líneas móviles por cada 100 habitantes. Vemos que lo más importante de esto es el incremento del tráfico, ¿no? El tráfico en Internet móvil, desde teléfonos móviles, se ha incrementado en forma exponencial y justamente en este último año ha habido un incremento de 79% entre el primer trimestre del 2020 al primer trimestre del 2021. Vemos que estamos ya actualmente a nivel del país moviendo alrededor de 722.000 terabytes en el primer trimestre, ¿no? Si esto lo llevamos a tráfico originado por cada aparato móvil, vemos que el tráfico de Internet móvil por teléfono móvil pasó de 5.6 gigabytes mensuales en el primer trimestre del 2020 a más de 9 gigabytes mensuales el primer trimestre del 2021. Esto representa un reto importante para la red de telecomunicaciones, porque tienen que justamente ampliar su capacidad para soportar en forma eficiente y con calidad este tráfico de los usuarios. La cobertura del Internet móvil a nivel nacional, lo podemos ver aquí también a nivel de cada uno de los departamentos del país. Si bien no son todos los centros poblados los que se cubren, justamente se cubren aquellos que tienen mayor población, ¿no? Vemos que actualmente en realidad a nivel nacional tenemos casi 100.000 centros poblados.
solamente 28 de ellos, 28% de ellos, o sea, 30.232, tienen cobertura de Internet móvil 3G y o 4G. Podemos ver en la lámina aquí los resultados por cada uno de los departamentos y cuántos son centros poblados rurales y centros poblados urbanos. Pero como les decía, justamente la población que vive en estos centros poblados es la que tenemos aquí en esta lámina, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Lima, se cubre prácticamente casi todos los centros poblados que tienen cercanamente el 100% de la población. Pero esto no es una realidad similar a nivel nacional. Vemos, por ejemplo, el caso de Amazonas, ¿no? Donde solamente el 60% de los centros poblados donde vive la población está cubierto, ¿no? Y esto es una realidad que todavía tiene que seguirse mejorando y cubriendo por parte de las empresas operadoras. En cuanto al servicio de Internet fijo, vemos aquí también las conexiones a Internet en millones de líneas y vemos pues que se ha pasado de 26 millones de conexiones a 29 millones de conexiones, ¿no? Entonces, ha habido un incremento justamente gracias a las necesidades de conectividad durante la pandemia de una realidad que había disminuido el año 2019, ¿no? Entonces, actualmente tenemos un incremento en esta cantidad de líneas. En cobertura de Internet fijo alámbrico, algo muy parecido a lo que mostramos en las láminas anteriores, tenemos aquí el porcentaje de centros poblados que sí es mucho menos, porque evidentemente depende de la instalación de una red cableada, y vemos que el caso de Tumbes es donde se tiene la mayor cantidad de centros poblados cubiertos, pero sobrepasa solamente el 5% de estos centros poblados, ¿no? Una realidad también muy diversa a nivel nacional. Vemos como, por ejemplo, Huancavelica con muy poca conectividad a nivel de cantidad de centros poblados. Solamente 763 centros poblados cuentan con cobertura de Internet fijo alámbrico, lo cual es el 0.71% de centros poblados. Pero lo mismo, ¿no? A nivel de población, vemos que justamente son los centros poblados cubiertos los que tienen la mayor cantidad de población. En total, 67% de la población cuenta con esta cobertura. Vemos también que en los últimos años ha habido un incremento de la competencia en los servicios de Internet fijo. En este caso, provisto por empresas que en los últimos meses han desplegado servicios de Internet vía fibra óptica, ¿no? Lo cual es muy bueno y genera una mayor competencia en este sector y en general, lo que se había mencionado también anteriormente por el presidente de los ICTEL, la competencia es el mejor medio para lograr estas eficiencias y esta satisfacción del usuario. Pero muchas veces esta competencia no se da o tiene fallas en el mercado que implican la necesidad de una regulación y fiscalización de estos servicios. Vamos a ver justamente qué factores inciden en la calidad o en la mala calidad del servicio de telecomunicaciones. Para ello tenemos que entender muy rápidamente los segmentos de la red de telecomunicaciones. Tenemos que el usuario se conecta a las redes a través de equipos terminales, que pueden ser módems o routers provistos por el operador, ya sea para Internet fijo, Internet móvil. Estos a través de una red de acceso llegan a la red principal del operador, que es una red core, ¿no? Y esa red core a nivel nacional también depende de una red de transporte de alta capacidad que conecta las diferentes locaciones de estos operadores en los diferentes departamentos. Cada uno de estos elementos es susceptible de tener problemas, que vamos a ver en las siguientes láminas. Entonces, lo que se tiene que asegurar para el usuario es la calidad de extremo a extremo de las telecomunicaciones, ¿no? Es evidentemente el que haya una mejor red, una mejor infraestructura y también los recursos que sean necesarios en el caso que estemos hablando de servicios inalámbricos, es decir, el espectro radioeléctrico, inciden directamente en que haya una mejor calidad, mayor capacidad, mejores velocidades, menor retardo, ¿no? Latencia, justamente cuánto se demoran los paquetes en llegar desde nuestro hogar hasta el destino final, una mejor cobertura a nivel de centros poblados a nivel nacional y una mayor resiliencia y disponibilidad del servicio. Es decir, que la red soporte eventos de interrupción a cualquier nivel y el servicio no se interrumpa o se interrumpa por poco tiempo. El dimensionamiento de la red es muy importante, definitivamente, ¿no? Una red, por ejemplo, a nivel de acceso a transporte que no tiene congestión, sería el símil a tener, por ejemplo, una autopista con suficientes carriles para que los vehículos circulen con normalidad. Sería todo lo contrario en el caso que tuviésemos una red de transporte o de acceso congestionada, que no tiene la capacidad suficiente para la cantidad de tráfico que está pasando.
que justamente la analogía también es aquí la misma carretera, pero esta vez sobrecargada, ¿no? Con demasiados vehículos o que no tenga la suficiente cantidad de carriles necesarios. Entonces, esto se refleja justamente en las telecomunicaciones y se ve la congestión, que finalmente se traduce en lentitud en la navegación a Internet, alto retardo, alta latencia, demora en carga y descarga de información, o imposibilidad o dificultad de cursar llamadas telefónicas. La cobertura, ¿no? La cobertura es muy importante, como lo dijimos. Tenemos un reglamento de cobertura, lo vamos a mencionar en un momento, pero básicamente hay varios factores que afectan la cobertura en zonas urbanas, por ejemplo, edificaciones, obstáculos, espacios cerrados, barreras al despliegue de infraestructura, muy importante. Muchas veces la población entiende mal, o a veces hay intereses creados que le dicen a la población que las antenas, las estaciones base, producen problemas a la salud y la gente se opone a la instalación de antenas. Y en zonas rurales, falta infraestructura, distancia del centro poblado a la antena, a la estación base. Entonces, en general, mayor infraestructura genera mejor cobertura y mejor calidad del servicio. Pueden haber interferencias también, ojo, ¿no? O sea, interferencias debido a una mala optimización de una red móvil, por ejemplo, en la cual se tienen las frecuencias, ¿no? Los canales por donde pasa la información, que no están adecuadamente optimizados y se generan interferencias por el mismo canal en una zona más distante o por canales adyacentes, todo esto dentro de la misma red, o por interferencias externas, lo mismo por otros operadores, o incluso en algunos casos, y varios en realidad deberíamos decir a nivel nacional, inhibidores de señal celulares instalados en los penales, bloqueadores, que en realidad causan problemas en la interferencia a las señales en muchos kilómetros a la redonda de estos penales, ¿no? Entonces es algo que en realidad también tiene que revisarse y genera problemas a las comunicaciones. El estado de la red, especialmente la planta externa e interna, ¿no? Sobre todo la planta externa. Todos hemos visto pues que en muchas zonas del país, lamentablemente, esta infraestructura cableada no está bien instalada. Se tienen, como vemos aquí en la foto, muchos cables desordenados, sin mantenimiento, y efectivamente esta falta de mantenimiento, sobre todo preventivo, puede ocasionar microcortes, interrupciones de servicio, afectación a la velocidad, problema de calidad, entre otros, ¿no? Entonces es un tema muy importante que las empresas tienen que seguir atendiendo, el mantenimiento preventivo, ¿no? Vemos aquí algunos ejemplos, por ejemplo, que de 400 interrupciones que se tuvo el año pasado, el 63% de ellas se debió a falta de mantenimiento en la parte de la red de acceso, o sea, justamente en estos cableados o a nivel de estaciones base. El estado de los dispositivos también juega un rol importante, y esto ya está dentro del control de los usuarios, es decir, un poco fuera ya del control de las empresas operadoras. Puede que haya antigüedad de equipos tanto computadoras de los usuarios, como incluso algunos módems, equipos routers inalámbricos que el usuario puede haber instalado, que no soporten de repente los últimos estándares y generen incompatibilidad, velocidades limitadas, microcortes. Puede haber también virus, spam, malware que generan mala experiencia de navegación. Y conexiones internas defectuosas y configuración no idónea, ¿no? Esto, por ejemplo, incide mucho en las redes de cable coaxial, que porque son justamente conexiones rígidas, el movimiento de estos cables respecto a las conexiones, ya sea splitters, o sea, los aparatos ya directamente cable modems, etcétera, puede desconectarse o no tener una adecuada conexión, y esto genera nuevamente también microcortes, velocidades limitadas y no acceso también en algunos casos a problemas de software a nivel de equipo de usuarios finales, ¿no? Equipamiento defectuoso en general, ¿no? Puede generar caída del servicio, microcortes, velocidades limitadas, etcétera, ¿no? Y finalmente el uso del servicio, ¿no? Una red móvil, por ejemplo, está optimizada para tener uso en exteriores y generar niveles de señal hasta determinados valores que soporten una adecuada comunicación. Pero ¿qué pasa si el usuario, por ejemplo, está en un lugar indoor dentro de un edificio que tiene demasiado, digamos, acero en la parte estructural que puede inhibir estas señales, o de repente está en un sótano o en un ascensor? En esos casos definitivamente va a tener una mala cobertura del servicio, ¿no? El Wi-Fi también, internamente dentro de las casas, a veces tenemos un solo equipo que está en un piso, en los siguientes pisos seguramente no va a llegar con la suficiente potencia esta señal, e inclusive
podría darse el caso que se está usando el mismo canal de Wi-Fi que los vecinos y otras fuentes de Wi-Fi y finalmente hace una mala conexión, ¿no? La cantidad de dispositivos y la velocidad contratada también tiene que ver, ¿no? Muchas veces tenemos un plan de velocidad reducida y se pretende instalar muchos equipos al mismo tiempo. O también el uso que le puede dar el usuario, ¿no? De repente en algún lado del domicilio alguien está intentando hacer una sesión de teletrabajo como la que tenemos en este momento y al mismo tiempo en otra parte del domicilio alguien está viendo su serie favorita en Netflix, por ejemplo, que consume mucho ancho de banda. Entonces se tiene este problema, ¿no? Se tiene que también tener un uso y por eso el OCIPTEL, justamente a inicio de la pandemia, lanzó una campaña de conexión solidaria, ¿no? Porque ante este incremento abrupto del tráfico en las redes móviles y fijas, se recomendaba a los usuarios que estos servicios de entretenimiento se usen en horas apropiadas en las cuales la gente no esté trabajando o estudiando en las redes, ¿no? Y también las conexiones, ¿no? Que prefiramos en todo caso para estas aplicaciones críticas conexiones cableadas en lugar de conexiones Wi-Fi, ¿no? Entonces, muchas de estas recomendaciones se han dado para paliar un poco estos problemas que están también dentro del control de los usuarios. Hagamos un repaso muy rápido respecto a la infraestructura. Esta fibra óptica es la capacidad de transporte que conecta una localidad con el resto del país. Si la fibra óptica que nos genera mucho ancho de banda llega a determinada zona, es probable que se puedan comercializar conexiones de alta velocidad en estos lugares y que se tenga buena conexión a Internet. Pero en aquellos lugares donde no llega la fibra óptica va a ser el problema. Entonces, por ejemplo, donde no hay fibra óptica tenemos redes de microondas. El caso de Iquitos es un caso especial. Iquitos es una de las ciudades más grandes del mundo que está desconectado del resto del país, en este caso mediante conexiones terrestres. No solamente por carreteras, redes de energía, sino también redes de telecomunicaciones. No tenemos una red de fibra óptica que nos conecte con Iquitos, solamente conexiones vía microondas. Y esto genera muchas limitaciones al servicio que se puede ofrecer en estos lugares. Otro tema importante son las estaciones base celulares, ya lo habíamos mencionado. Para la demanda que se tiene a nivel nacional, que ya hemos mencionado que es muy grande y que ha aumentado justamente en este último año, los valores estimados por el OCIPTEL es que el año 2025, para tener una buena calidad de los servicios de telecomunicaciones, se tenga más de 60.000 estaciones base celulares. Entonces, se requiere instalar 36.000 estaciones celulares desde lo instalado a fines del año 2020, ¿no? Esto es muy importante y no se deberían tener estos problemas que ya habíamos mencionado respecto a la negativa de la población de la instalación de antenas, porque esto directamente va a incidir en la calidad del servicio. Y la cobertura aquí podemos ver también cómo estamos a nivel del total del Perú, 36.000 centros poblados cubiertos, como ya lo habíamos mencionado, y vemos aquí la desagregación a nivel de 2G, 3G y 4G de cada una de las empresas operadoras a nivel nacional. Hay una herramienta muy importante que es Señal OCIPTEL, que la pueden encontrar en la página web. Lucho, ¿me estás escuchando? Sí. Me parece que la imagen se ha quedado congelada. No sé si de repente puedes volver a compartir la PPT. De repente cerrar y volver a compartir porque se ha quedado... Según nos comentan en el chat interno, hay algunas personas que se les ha congelado la imagen. Sí, dame un segundo, por favor, ¿puedes cerrar la presentación? A mí me ha pasado como recomendación, por favor, a los asistentes, de repente pueden volver y salir y volver a ingresar a la sala virtual. Eso también funciona. ¿Me comentas, por favor, Carmen? Voy a ver justamente la lámina en la que me quedé. ¿Se puede ver la lámina de cobertura? Sí, correcto, se puede ver. Ya, perfecto. Sí, perfecto. Continuamos entonces. Está bien. Sí, a las personas, por favor, que de repente tienen problemas, sugiero que salgan y vuelvan a ingresar a la sala. Muchas gracias. Ok, continuamos entonces. Les mencionaba que OCIPTEL tiene una herramienta muy importante que se llama Señal OCIPTEL. Toda esta información que tenemos aquí de los 36.000 centros poblados cubiertos está en esta herramienta. Entonces, centro poblado por centro poblado, nosotros podemos ver cómo está la cobertura declarada por los operadores y vamos a ver justamente gráficos como este, ¿no? Una herramienta de información geográfica con justamente la información de la cobertura de cada uno
de los operadores en los centros poblados que pongamos en la herramienta, ¿no? Esto lo podemos ver a través de la página web de OCIPTEL y también a través del aplicativo OCIPTEL, que se puede bajar desde los respectivos mercados Android y iOS. Vemos que justamente son 36.000 centros poblados con al menos una tecnología de acceso. Y aquí vemos justamente 2G, 3G y 4G. ¿Cómo estamos? Bien, vamos a hablar ahora sí de los reglamentos que tenemos que hacen cumplir justamente estos valores y estos indicadores de calidad que vamos a describir a continuación. Tenemos el Reglamento General de Calidad, como bien ya lo mencionó nuestro presidente, está desde el año 2014, en realidad 2015 ya en vigencia, y el Reglamento de Cobertura también. Vamos a ver justamente cómo se relacionan estos dos reglamentos. Y también hay supervisión de calidad de determinados contratos de concesión que hace el OCIPTEL. Por ejemplo, la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica, las bandas de espectro radioeléctrico de 4G y otros servicios adicionalmente. El reglamento de cobertura determina dónde, en qué centro poblado se declara con cobertura y pasa al siguiente paso, que es justamente la supervisión de la calidad del servicio. Se tienen parámetros muy detallados para saber si un centro poblado, tanto urbano como rural, se le puede considerar como con cobertura, ¿no? Y básicamente, por ejemplo, a nivel de centros poblados urbanos, se considera que tiene cobertura si al menos 80% de estas cuadrículas que se determinan cuentan con una señal mínima de un determinado nivel de señal que es menos 95 dBm. Y en el caso de rurales, a partir de un punto de referencia, 75% de puntos de medición alrededor de un radio de 200 metros de este punto de referencia, también tienen que estar por encima de menos 95 dBm. Cuando esto se cumple, pasamos al siguiente reglamento, que es el reglamento de calidad. Ojo, lo contrario también aplica, ¿no? Si un centro poblado no se declara como con cobertura, OCIPTEL no lo supervisa en cuanto a calidad. Esto es muy importante tener en cuenta. Aquí indicados, ¿no? En disponibilidad, el tiempo ponderado de operatividad del servicio tiene que estar por encima de entre el 99 y 99.7%, dependiendo de los servicios. Esto se mide a nivel semestral. En los indicadores de voz móvil tenemos la tasa de intentos no establecidos, que debe estar por encima del 3%, la tasa de llamadas interrumpidas, que también no debe estar por encima del 2%, la calidad de cobertura del servicio, que se mide a nivel de rutas de prueba, en las cuales el 95% de las mediciones tienen que estar por encima del nivel de menos 95 dBm, tiempo de entrega de mensaje de texto, que en promedio tiene que ser menor a 20 segundos, y calidad de voz, que tiene que ser mayor a 3 en una escala de 1 a 5. En Internet tenemos el cumplimiento de la velocidad mínima, ¿no? Como ya lo mencionó el presidente, tenemos actualmente 40% vigente, aunque ya el Congreso ha pedido que esto aumente a 70%, y la idea es que las mediciones que se hagan a nivel del centro poblado, el 90-95%, dependiendo del servicio nuevamente, de mediciones estén por encima de estos valores que hemos mencionado. También se mide la velocidad promedio, pero para efectos comparativos. Con las interrupciones, por ejemplo, este es un tema muy importante, ¿no? Las interrupciones probablemente causan la mayor frustración y problemas hacia los usuarios, porque justamente no tienen el servicio disponible. Y estas interrupciones vemos que lamentablemente han ido aumentando en los últimos años. Y de hecho vamos a ver un poco por qué, ¿no? El año 2020, por ejemplo, hemos tenido 19.000 eventos de interrupción, un aumento del 14% respecto al año anterior. Y podemos ver aquí a qué se deben estas interrupciones. El 58% de ellas a nivel nacional tienen que ver con problemas con concesionarios de otros servicios, en este caso energía eléctrica. Y hemos justamente estado haciendo seguimiento al tema, hemos tenido reuniones con las empresas operadoras y con el OCINERMIN, y efectivamente nos confirman que a nivel nacional los operadores de redes de energía efectivamente están aumentando estos problemas, muchas veces seguramente por falta de mantenimiento preventivo y correctivo. Se requieren inversiones importantes para mejorar estas redes de energía de las cuales dependen las telecomunicaciones, y si bien los operadores tienen sistemas de respaldo, estos no son infinitos, ¿no? Por ejemplo, una estación base, ¿no? Si depende de la energía comercial y esta se va, seguramente la estación base va a tener un banco de baterías que va a demorar o va a tener autonomía de 8 horas, por ejemplo, eventualmente un grupo electrógeno. Pero si la interrupción de la energía comercial continúa por más allá del tiempo de autonomía, esto se va a reflejar en una interrupción, ¿no? Tenemos otras causas como, por ejemplo, 10% debido a falla
de elementos de red, esto sí es responsabilidad propia de las empresas, temas que no están bajo el control de las empresas, como daño a la infraestructura ocasionada por terceros, 8%, robo, hurto y vandalismo de elementos, 7%, falla en los circuitos portadores provistos por otros operadores, 4%, mantenimiento 2%, origen natural 1%, etcétera, ¿no? Entonces, tenemos una casuística diversa, ¿no? Esta información nos permite armar comparativos a nivel de los servicios principales de las empresas operadoras. Podemos sacar un promedio y evaluar el tiempo de afectación por abonado mensualmente, que sería un tiempo promedio de afectación, y compararlo entre los diferentes operadores, como vemos aquí. Vemos aquí una evolución de este ejercicio que hemos estado haciendo en el año 2019, el 2020 también, en realidad el 2018, pero presentamos aquí información del 2019 y también 2021. El 2021 estamos usando la información solo del primer trimestre. Y vemos que, por ejemplo, el año 2020, a nivel de los operadores móviles, tenemos aquí del mes cuántos minutos en promedio sería el esperado de tiempo de interrupción que tendrían cada usuario a nivel nacional, ¿no? Tenemos también estos desagregados a nivel de departamentos, pero vemos aquí que se puede hacer justamente una comparación de cómo funcionan estas redes en cuanto a calidad y que los usuarios puedan justamente comparar y tomar sus decisiones de consumo en base a esta información, ¿no? Lo mismo tenemos con las interrupciones en el servicio de Internet fijo, ¿no? Tenemos aquí los principales operadores de Internet fijo y cómo justamente hay diferencias importantes entre los diferentes operadores, ¿no? Este tiempo de afectación promedio nuevamente por abonado. Entonces podemos establecer estos rankings para que las empresas también mejoren sus servicios y se comparen entre ellas, ¿no? Y vean cómo ha habido una evolución. Vemos una evolución en varias de estas empresas. En algún momento ha habido mejora, en otro ha habido algún año difícil y luego han mejorado, etc. Los indicadores de voz móvil, TINE y TLLI, en realidad tuvieron problemas hace algunos años, pero en los últimos años están bastante estables, por debajo de los niveles umbrales. Esto a nivel nacional, ¿no? Y vemos aquí, por ejemplo, la realidad a nivel de los departamentos. Y esto tiene una causa, ¿no? Porque en realidad la capacidad de las redes móviles, que incide directamente en esto, actualmente está muy copada por los servicios de Internet. Entonces, esto, en realidad, tráfico de Internet versus voz, estamos hablando de una relación de 15-1, más o menos. Entonces, si puedes soportar Internet, definitivamente puedes soportar voz y no debería haber mucho problema aquí, ¿no? Las mediciones en campo que se hacen mediante equipos especializados justamente generan rutas de prueba a nivel de estos centros poblados y se miden los valores que se indicaron anteriormente de lo que es intensidad de la señal, el valor de la calidad de la voz y el tiempo de entrega de mensaje de texto. Y nos permiten también hacer rankings de calidad distrital en varios distritos que se midan, ¿no? Justamente ahora vamos a ver que este ejercicio se ha hecho en Trujillo, Arequipa y Lima. Y se puede ver también el cumplimiento de la velocidad mínima del Internet móvil. Esta información, después de seleccionar los centros poblados, diseñar las rutas, realizar estos drive tests y medirla justamente con estos equipos especializados, se procesa estadísticamente y se genera esta información y se publica en nuestra página web. Como ya lo mencionó también nuestro presidente, cuando se incumplen los valores que están en el reglamento de calidad, se generan los compromisos de mejora. Los compromisos de mejora han sido reconocidos como una buena práctica en la gestión pública y si bien actualmente solamente se están usando para estos indicadores medidos a nivel de campo, la intención es incrementar su uso a otros indicadores del reglamento de calidad de las telecomunicaciones. Básicamente, como ya se dijo, es obligar a la empresa operadora a que mejore estos problemas que se encontraron y en la siguiente medición ya se pueda justamente tener un mejor resultado de los indicadores de los servicios de telecomunicaciones, como lo vemos aquí, por ejemplo, en este caso, ¿no? Estamos hablando de un centro poblado, Jaén, donde se tenía que inicialmente cuando se midió el indicador, se tenían muchos lugares donde habían problemas de cobertura de la señal, ¿no? Pero aquí, cuando ya se ha medido nuevamente después del compromiso de mejora, se ha mejorado sustancialmente, ¿no? Entonces tenemos aquí que en calidad de cobertura del servicio, por ejemplo, o sea, calidad de la señal, antes estaba en 66%, ahora ya está en 100%. Y vemos muchos lugares marcados en verde, que son casi todos, donde hay una muy buena calidad, ¿no? En el indicador de calidad de voz también hubo una mejora y vemos justamente que esta información recogida en campo es muy importante. Se puede ver
la medición de velocidad promedio a nivel de tecnologías 3G y 4G en cada uno de los departamentos del país. Ocitel hace estas mediciones actualmente en aproximadamente 600 centros poblados a nivel nacional, así que es información muy rica también para poder comparar entre los diferentes operadores las velocidades promedio que se tienen, ¿no? Se puede establecer también, como ya lo había mencionado, esperemos un minuto por favor, que están pasando algunos vehículos de emergencia cerca. Bien, continuamos. Hasta el año 2019, el Ocitel estuvo haciendo estos rankings de calidad móvil distrital. Y este año lo hemos retomado. El año pasado hubo, evidentemente, muchos problemas por la pandemia. Y muy pronto, esperemos que en un mes o mes y medio, podamos ya presentar los resultados que hemos hecho de esto mismo a nivel de Lima, ¿no? Donde justamente todas estas mediciones a nivel de campo que se hacen, combinados también con otros indicadores, como vemos aquí, nos pueden generar un ranking que nos permite comparar la calidad promedio de los operadores a nivel de cada distrito y también a nivel de cada operador. Y vemos aquí una serie, por ejemplo, de distritos que están con mal servicio y a diferencia de otros servicios, otros distritos que están con buen servicio, ¿no? Evidentemente esto depende de todo lo anterior que hemos mencionado, ¿no? En estos lugares donde hay mala calidad, se tiene que promover la instalación de más infraestructura, sensibilizar a la población de que no se oponga a la instalación de antenas, y en los buenos distritos, difundir pues estas buenas prácticas en todos los demás distritos y replicarlo, ¿no? Pueden ver aquí en esta página web, por ejemplo, la información de todo lo que se hizo el año 2019, distrito por distrito. El Internet fijo también, ¿no? Se mide a nivel de, en este caso, los procedimientos de medición que se tenían hasta este año hacían de que en realidad genere un reto importante porque había que hacerse las mediciones a nivel de los domicilios de los usuarios y tener una cantidad de mediciones representativas a nivel de los centros poblados para poder ver si se cumple justamente el indicador. Como comprenderán, por el hecho del efecto de la pandemia, no se puede ingresar a los domicilios de los usuarios y hemos tenido justamente que desarrollar herramientas para hacer esta medición en forma remota, ¿no? Entonces, hay una serie de retos importantes a la medición del Internet fijo. Las mediciones primero tienen que hacerse desde conexiones cableadas. La herramienta de medición debe ser el único aplicativo que esté cursando tráfico en las mediciones. No deben haber conexiones recurrentes y se tiene que conocer las características del plan contratado para saber si está cumpliendo con la velocidad mínima, y esto es lo que se debería hacer en forma remota, ¿no? Justamente, a raíz de la pandemia, hemos tenido un cambio importante en las condiciones de la demanda a nivel de todo el país. Y si vemos, por ejemplo, el caso de Lima, ¿no? Como se potenció el teletrabajo y prácticamente las oficinas y los centros, los distritos financieros, corporativos, han quedado vacíos en horas pico, ¿no? De oficina, todo el tráfico se ha desplazado hacia los distritos que comúnmente se denominaban dormitorios, ¿no? Entonces ha aumentado mucho el tráfico en esos distritos y obviamente en los otros distritos más bien ha disminuido, ¿no? También vemos que el tráfico incrementó mucho, ¿no? Como ya lo mencionamos hace un rato, casi 80% en el caso de Internet móvil, y vemos que ha habido picos muy grandes, ¿no? Efectivamente, 88% de incremento en redes fijas, si comparamos específicamente en marzo del año 2020, o sea, prepandemia, hasta justamente las últimas mediciones en abril de este año, ¿no? Entonces tenemos 58% de incremento de redes móviles y 88% de incremento en redes fijas, con picos en determinadas semanas. A nivel internacional, ¿cómo estamos? ¿No? Perú, a nivel de Internet móvil, está encima del promedio de la región, de varios países comparables, ¿no? Latinoamericanos. El promedio, digamos, gracias a estas herramientas de medición, como en este caso, tenemos la fuente Ookla Net Index, ¿no? Que tiene un medidor que cualquiera puede instalar en su celular y hacer las mediciones, y también muchas de estas mediciones se hacen en modo, digamos, en segundo plano. Tenemos que el promedio de la región son 23 megabits por segundo y el Perú está en 26 megabits por segundo. El Perú está en una posición mejor hasta hace algunos meses, pero por la pandemia bajó algunas posiciones. Y en Internet fijo sí estamos por debajo del promedio, ¿no? El promedio, aunque como vemos aquí, en realidad fuertemente movido por el caso de Brasil y Chile, ¿no? Chile tiene redes de fibra óptica muy prevalentes a nivel de los diferentes centros urbanos, que Chile, como sabemos, pues es una realidad de que tiene
no tiene prácticamente sierra, ¿no? La mayoría de los centros poblados son costeros, con fácil despliegue de fibra óptica, alcanza estas velocidades muy grandes que justamente aumentan también el promedio, que es 64 megabits por segundo. Y Perú está con 54 megabits por segundo actualmente. Todo esto, como se mencionó también anteriormente, si se da el incumplimiento de los compromisos de mejora o el incumplimiento de los indicadores que no tengan compromisos de mejora, genera procedimientos administrativos sancionadores que finalmente terminan en sanciones. Vemos aquí, por ejemplo, que el año 2020, en sanciones relativas a calidad, se han impuesto un total de 15.259 UITs, de lo cual el 68% de ellos fueron por compromiso de mejora. Vemos aquí también una evolución año a año, ¿no? Y vemos que ha incrementado esto en los últimos 2 años con una explosión fuerte el año 2020, lamentablemente, ¿no? Es decir, una sola multa de compromiso de mejora generó 31 millones de soles de multa. También es importante tener en cuenta que estas multas no constituyen ingreso de los CITEL, sino que van al Fondo de Inversión en Telecomunicaciones para lo que es la expansión en comunicaciones rurales que administra el PRONATEL. Bueno, y finalmente hablaremos de las acciones que los CITEL está teniendo para fortalecer su función fiscalizadora relacionada a la calidad del servicio. Primero, estamos trabajando en una modificación al Reglamento General de Supervisión, que bueno, va a ser ya el Reglamento General de Fiscalización. Esto ya se ha emitido para comentarios y básicamente lo que se quiere potenciar es la conexión remota a sistemas y o base de datos de las empresas. Y también entrega de información para efectos de fiscalización a través de servidores o plataformas virtuales para entrega de información en línea, ¿no? También, como ya habíamos mencionado, el concepto de compromiso de mejora se pretende ampliar a otros incumplimientos y esto también está en el Reglamento General de Supervisión. Vemos que el enfoque de esta fiscalización se puede dar a nivel de, como ya lo habíamos mencionado anteriormente, supervisiones focalizadas con equipamiento especializado, las camionetas que hemos estado viendo con equipo especializado que evidentemente no puede llegar a todos los centros poblados a nivel nacional, entonces se elige justamente a dónde ir, donde previamente hay problemas, donde previamente ha habido compromisos de mejora que se tienen que supervisar, pero en realidad se tiene que ir avanzando a supervisiones más masivas, que justamente generan un alcance geográfico y una cobertura de mediciones muy amplia, aunque de repente no tenga la misma rigurosidad técnica que me permite sostener un procedimiento administrativo supervisor, pero me da a entender dónde hay problemas, para justamente focalizarme en una siguiente medición ya en campo, en estos lugares donde encuentre problemas. Entonces, esto se puede hacer mediante supervisión y monitoreo automatizado de la performance de la red, mediante algunas herramientas, ¿no? Que pueden ser, en este caso, herramientas de tecnologías colaborativas, por ejemplo. Ahorita vamos a ver un poquito más en detalle qué es eso. O sea, básicamente que el usuario provea esta información en forma automática o que se tengan también herramientas que recopilen esta información activamente, ¿no? Entonces, un ejemplo es esta información recogida mediante aplicativos colaborativos. De hecho, el OCITEL ya está trabajando en este tema y en las próximas semanas vamos a tener novedades. Vamos a tener que, mediante un servicio que está implementando el OCITEL, vamos a tener que los equipos móviles van a facilitar esta información. Se va a recolectar muchas mediciones, aproximadamente 75 millones de mediciones mensuales a nivel nacional, y vamos a poder establecer a nivel de cada centro poblado urbano y una buena cantidad de centros poblados rurales, cómo está la calidad entre los diferentes operadores. Y tener rankings muy frecuentes, ¿no? Rankings quincenales, por ejemplo, y ver cómo está viendo la calidad móvil, finalmente la población, los usuarios que viven en cada uno de estos centros poblados, en comparación, por ejemplo, en lo que es tiempo de cobertura en 4G, calidad de video, velocidad promedio, latencia, etcétera, ¿no? O sea, una serie de indicadores que también van a guiar a los consumidores para que elijan apropiadamente el operador que les va a dar una mejor calidad de servicio. También vamos a potenciar, de hecho ya tenemos actualmente a través de la herramienta OCITEL, que les mencioné que se puede bajar de los mercados de los dispositivos, la posibilidad de reportar problemas de cobertura y problemas de interrupciones. Y también vamos a recibir esta información directamente de las quejas que hagan los usuarios a través de las empresas operadoras, y toda esta información se va a analizar y tener el mapeo de dónde se están generando estos problemas recurrentes, ¿ok?
También hemos instalado recientemente un centro de monitoreo de las alarmas de los operadores móviles. Entonces podemos ver ahora sí en tiempo casi real, que no teníamos. Ahora, en colaboración con las empresas operadoras, lo tenemos para todos los operadores, todas las tecnologías, toda la banda de frecuencia y todas las estaciones de base de todos los centros poblados a nivel nacional, ¿no? Entonces hemos instalado este centro de monitoreo que lo vamos a potenciar, porque va a recibir también la información de los usuarios, como ya lo habíamos mencionado, y se va a permitir generar indicadores estadísticos que nos van a permitir conocer la recurrencia de los eventos en determinadas zonas y coadyuvar al restablecimiento de estos servicios. La medición remota de los abonados que les mencioné hace un momento, que presentaba retos importantes porque necesitaba que el supervisor esté en la casa del usuario, ahora se puede hacer en forma remota. Se puede coordinar con el abonado, instalar el aplicativo de gestión remota, realizar las mediciones que representan las condiciones ambientales apropiadas, como ya lo habíamos mencionado, conexión cableada, que no haya ninguna otra herramienta que esté usando el Internet, y se puede justamente tener esto como una prueba para saber dónde hay problemas y coadyuvar a la mejora de estos servicios. Si alguien tiene problemas y requiere esto, puede solicitarlo a través de las redes sociales del Internet. Pero esto evidentemente sigue siendo una medición usuario por usuario. Lo que queremos hacer en todo caso es una medición automatizada. Y ya estamos emprendiendo este proyecto, un sistema automatizado de medición para la verificación de la calidad del servicio de acceso a Internet, tanto fijo como móvil. La idea es que los equipos móviles tengan un software que vaya informando de la calidad a un servidor de medición que tenga Occitel y que se registre toda esta información y se procese en Occitel. Del mismo modo, las redes fijas. Debería tener las redes fijas, en este caso el router, un firmware, o sea, un software del router personalizado, incrustado dentro del software del equipo, que monitoree cuando no se está usando la red y se haga la medición de la calidad directamente desde el router. Entonces, esta medición va a ser precisa y se va a enviar esto también nuevamente al servidor de medición y se va a poder tener mediante mediciones, digamos, automatizadas en muchos CPEs, o sea, muchos equipos de usuario, una representatividad real de cómo está efectivamente la calidad a nivel de toda la planta, ¿no? Que es algo que actualmente lamentablemente no tenemos, porque ya lo mencionamos, el reto actual es tratar de tener estas mediciones remotas o mediciones usuario por usuario. En este caso vamos a poder tener un monitoreo de casi toda la red, ¿no? Entonces hemos sacado una norma donde justamente se ponen los requerimientos a las empresas operadoras para que esto sea una realidad, ¿no? La habilitación e instalación de funcionalidad de medición embebidas en los routers y en los smartphones, el desarrollo de interfaz APIs a nivel de routers para que capture las condiciones ambientales, ¿no?, de la medición y la información de los planes. También el requerimiento ha sido no descontar este tráfico del plan del usuario, o sea, que sea lo que se llama un zero rating, y remitir el registro de abonados del servicio de Internet para poder comparar justamente la velocidad que está ofreciendo versus la velocidad que se ha vendido. El sistema automatizado de medición se encuentra en línea con los objetivos de lo que se le ha llamado Registro Nacional de Monitoreo y Vigilancia del Servicio de Internet, que está especificado justamente en esta ley del Congreso que solicita el incremento del 70% de la velocidad mínima contratada. Bueno, y finalmente, como también ya lo mencionó nuestro presidente, se está revisando el reglamento de calidad y hay varios aspectos a ser evaluados. Primero, actualmente el reglamento de calidad solamente alcanza, como ya habíamos dicho, a los centros poblados donde hay cobertura. Y en realidad, por muchos de estos indicadores solamente se miden a nivel urbano. No se está midiendo a nivel rural, así que el primer tema importante a ampliar es justamente la supervisión y eventual, digamos, requerimiento de compromiso de mejora y sanciones en el caso de que no se den, también a nivel rural. Evidentemente teniendo en cuenta las particularidades propias de los servicios en zonas rurales y las limitaciones que se tienen, quizá de ancho de banda, etcétera, ¿no? Entonces, recordemos que el 20% de la población vive en zonas rurales. Ya habíamos hablado de los compromisos de mejora, que se pretende ampliar a otros servicios. Lo que se quiere también es tener una calidad de experiencia, la percepción del usuario, tener una mayor cobertura y que se capture realmente la experiencia que están teniendo los usuarios con un mayor alcance de mediciones. La metodología de fiscalización también, que se dé con supresiones remotas, enfoques
preventivos y proactivos de la supervisión, incentivos al despliegue de la infraestructura y ampliación de cobertura también. No es la idea poner vallas infranqueables o que los operadores tengan finalmente reticencias de ampliarse determinadas zonas porque los indicadores son demasiado duros. También no es la intención, ¿no? Entonces se están viendo mecanismos ahí para no frenar el despliegue de la infraestructura. Y finalmente todo esto, más que un objetivo sancionador, tiene que tener un enfoque reputacional, ¿no? Generar una competencia por la calidad, es decir, una comparación de cómo se está dando la calidad en forma más frecuente en los diferentes servicios a nivel de los diferentes operadores y que finalmente sea el usuario el que juzgue, ¿no? ¿Con qué operador me conviene estar? ¿Quién me da mejor calidad? Lo tenemos en telefonía, en comunicaciones móviles, ¿no? Podemos recurrir a la portabilidad y si no estamos conformes con un operador, en un mes ya estamos con otro operador. Pero es importante que tengamos esa información, ¿no? Entonces, evidentemente todo esto tiene que estar en línea con este requerimiento del Congreso de la República que ha pedido incrementar esto al 70% y tanto estos requerimientos que ya mencionamos para la instalación del sistema de medición automatizado como lo que es justamente la reglamentación de esta ley se están sacando para comentarios para sacar finalmente las versiones finales en los plazos que nos ha dado esta norma. Entonces, finalmente, muchas gracias por todo este tiempo que nos han acompañado. Unas conclusiones rápidas. La calidad de los servicios depende de múltiples factores, ya lo habíamos dicho, varios que están dentro del control de la empresa operadora y varios otros que no. Entonces, el aseguramiento de la calidad y su fiscalización tiene que tener en cuenta todos estos factores. El OCITEL tiene reglamento donde ha definido todos esos indicadores. La idea es tener un esquema de fiscalización con rigurosidad técnica para que en el caso de tener un procedimiento administrativo sancionador, esto esté sumamente sustentado y que finalmente el objetivo es lograr incentivar la mejora de los servicios. OCITEL prioriza este enfoque preventivo y proactivo de la supervisión, estableciendo compromisos de mejora. La idea es ampliar estos compromisos de mejora a otros servicios. Hemos visto ya que con la pandemia se han generado retos importantes a la supervisión, ha habido incrementos de tráfico fuertes, ha habido cambios en las zonas donde se dan los servicios y esto obviamente hace que los operadores también tengan que adecuarse a ello, ¿no? Y también la forma como se supervisa ha cambiado, como ya lo hemos visto, ¿no? La idea es adoptar estas herramientas tecnológicas automatizadas y remotas en línea con el proceso de transformación digital de la institución, ¿no? OCITEL, como hemos visto, ha desarrollado este centro de monitoreo de redes que tiene la visibilidad de las interrupciones de nivel móvil en todo el país y la idea es ampliar esto a otros servicios y tener análisis estadístico de estos problemas recurrentes para coadyuvar a las soluciones de los mismos, ¿no? El OCITEL está también modificando el reglamento de supervisión para potenciar estas actividades de fiscalización, contemplar los accesos remotos a la base de datos, a los sistemas. Se fortalece también la supervisión del servicio de acceso a Internet mediante estas herramientas que se están implementando en los sistemas automatizados de medición, ¿no? Que permiten incrementar representatividad y alcance de estas mediciones a nivel nacional y es muy importante aquí la colaboración entre el regulador, operador y usuarios, ¿no? Y finalmente, como ya lo hemos mencionado, los OCITEL tienen en curso esta revisión del reglamento de calidad acorde a la evolución del mercado, las nuevas tecnologías y que se genere pues una mejor satisfacción de los usuarios, siempre con un incentivo para el despliegue de la infraestructura y teniendo en cuenta los nuevos requerimientos legales, llámese la ley del Congreso que ha salido recientemente, para que todo esto esté en un marco legal actualizado de acuerdo a las necesidades actuales. Les agradezco mucho por su tiempo y pasamos en todo caso ya a absolver algunas consultas que puedan tener. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis. Por favor, levantamos la presentación, la sacamos de pantalla y invito por favor a Rafael Muente para que se sume al bloque de preguntas. Hemos recibido tanto por esta sala virtual como por la transmisión en vivo vía Facebook Live y hemos recibido algunas preguntas. Así que, Rafael, si puedes abrir tu cámara, por favor. Perfecto, excelente. Bien, voy a pasar a leer. Hay varias preguntas, no todas las vamos a poder hacer, pero sí nos comprometemos con los asistentes a este foro virtual a responder las preguntas a través de sus correos electrónicos, como lo hemos hecho en otras oportunidades. Así que vamos con las primeras. Brian Salvador pregunta, ¿cómo están verificando los tendidos de fibra óptica fuera de los proveedores convencionales?
¿dónde se puede ver la tabla de sanciones? Luis. Bien, bueno, ante todo aquí hay que tener en cuenta que el despliegue de la infraestructura cableada en lo que es la planta externa, como involucra espacios públicos, ¿no? Postes que cruzan las calles, está dentro del ámbito de responsabilidad de las municipalidades, ¿no? En realidad son ellas las que justamente pueden verificar estos tendidos de fibra fuera de los proveedores convencionales. Hemos tenido, sin embargo, información y hemos tenido también colaboración con las municipalidades cuando, por ejemplo, algunos operadores nos han mencionado que de repente hay casos en los cuales algún operador instala, bueno, fibra o cualquier elemento cableado en postes de otro operador sin tener un acuerdo previo de uso compartido de infraestructura. Ese sí es un tema del uso compartido de infraestructura que lo ve los ITEL. Pero estos tendidos irregulares o tendidos, digamos, desordenados, efectivamente es una responsabilidad de las municipalidades con las cuales nosotros también colaboramos. Perfecto. Sí, quisiera agregar a eso. Adelante. Efectivamente, más bien hay empresas operadoras que nos han mencionado que hay municipalidades que están poniendo trabas al despliegue de infraestructura, ¿no? Lo cual no es deseable porque eso evita que existan más alternativas de operadores y de servicios para los usuarios. Sin duda, la tramitología requiere que las empresas de telecomunicaciones soliciten permisos a las municipalidades, particularmente para poder desplegar infraestructura, romper calles cuando hay que atravesarlas con la infraestructura respectiva y, por supuesto, la supervisión y eventualmente la sanción si es que no se respetan los márgenes de las autorizaciones son los propios municipios. Solamente para dejar eso en claro. Perfecto. Segunda pregunta de José Antonio Cabezas López. Estamos viviendo momentos de pandemia y adicionalmente días atrás se están sumando sismos en nuestro país y lamentablemente las comunicaciones se cortan entrando en angustia familiar. Vemos en los cuadros del señor Luis Pacheco que hemos avanzado en cobertura, pero ¿qué acciones han tomado respecto al tema de la señal en un eventual sismo de gran magnitud? Sabiendo que las empresas operadoras hace tiempo saben que el Perú es un país sísmico. Si me permiten empezar, efectivamente, ¿no? Es una realidad muy importante el tener sistemas de respaldo resilientes ante un evento de una catástrofe natural de magnitud importante, ¿no? OCITEL supervisa anualmente a finales de año, y justamente como hemos visto históricamente, ha habido grandes problemas en los últimos años, por ejemplo, voy a referirme a desastres naturales en general, ¿no? Por ejemplo, en el caso del fenómeno del Niño, ¿no? El fenómeno del Niño del año 2017 sí generó muchos problemas en la red de telecomunicaciones. Como saben, se activaron muchas quebradas a nivel nacional, hubieron huaicos y hubo destrucción de redes, tanto fijas como móviles. Entonces, la idea es tener sistemas de respaldo, rutas alternativas para que esto no se dé. Lo mismo aplica para el caso de sismos, ¿no? Por ejemplo, en una zona urbana, ¿no? Si este sismo es muy fuerte y se cae, se derriba una estación base, todavía va a haber otras estaciones base que van a permitir todavía aguantar las necesidades de comunicación. Pero también ocurre un fenómeno muy importante en estas circunstancias, que por el temor, evidentemente, de la población de querer saber cómo están sus familiares, inmediatamente hay un pico de tráfico muy fuerte en los minutos siguientes a un evento de esta naturaleza, ¿no? Entonces, las recomendaciones que hacemos nosotros, y tanto también el Ministerio de Transporte y Comunicaciones, es no usar las redes de voz, de preferencia, sino usar las redes, en este caso, los servicios de Internet, ya sea WhatsApp, mensajería en general, y también hay una herramienta que es la línea 119, ¿no? Donde se puede llamar para dejar un mensaje y que se diga, por ejemplo, a los familiares estoy bien, y ese mensaje pueda ser recuperado. O sea, tratar de no estresar en los minutos siguientes las redes de telecomunicaciones que van a tener este incremento importante de tráfico. Pero en lo que es la supervisión de estos, digamos, sistemas de respaldo a nivel de transporte, a nivel de lo que es energía, ¿no? Baterías, grupos electrógenos, en los centros, en las estaciones de base, esto es un trabajo continuo que está haciendo los INTEL, ¿no? Sí, y a continuación también quisiera mencionar que en caso de desastres de magnitud amplia a nivel del Perú,
y que pueden, reconozcamos, eso pasa en cualquier parte del mundo, ¿no? Que pueden generar interrupciones por los daños a la infraestructura de telecomunicaciones, ¿no? Es necesario tener soporte de comunicaciones alternativas. Las autoridades del país que estamos vinculados a la prestación de servicios de telecomunicaciones contamos con una red alternativa a la red usual de telecomunicaciones para poder realizar coordinaciones y tomar acciones. Nosotros contamos todos con un teléfono satelital, que aquí muestro además, ¿no? Que siempre lo cargamos con nosotros y que en caso de una situación catastrófica que interrumpa las redes de telecomunicaciones usuales, nos permite estar en contacto para realizar las coordinaciones respectivas. Y si me permiten agregar también, ¿no? Justamente como soporte a esta necesidad de saber cómo está el estado de la red de telecomunicaciones a nivel de las autoridades que toman las decisiones, el OCIPTEL tiene un grupo de emergencia, ¿no? Que trabaja 24/7 en estos eventos y rápidamente se hacen llamadas de prueba, se verifica a nivel de nuestros jefes de las oficinas centralizadas, en nuestros supervisores a nivel nacional, cómo ha sido el estado de las redes, se hace comunicación también instantánea con las empresas operadoras para recibir el estado de las redes lo más rápidamente posible, ¿no? Y también ahora tenemos, como ya lo hemos mencionado, esta herramienta que es nuestro centro de monitoreo y, por ejemplo, en el último sismo, ¿no? Pudimos ver que afortunadamente ninguna estación base, por efecto del sismo, fue afectada, ¿no? O sea, en realidad, bueno, como sabemos, en realidad tendría que ser un sismo bastante fuerte para que haya esta afectación a nivel de caídas, derribo, digamos, de estaciones de base, pero es una herramienta más que también nos permite saber cómo está el estado de las redes móviles, que es donde la mayor cantidad de la población recurre ante estos eventos. Perfecto. Tercera pregunta de Stephanie Polanco. ¿Desde cuándo sería exigible a las operadoras el mínimo del 70%? ¿Desde el día siguiente de publicada la ley o a partir de la reglamentación? Bueno, eso debemos esperar, por supuesto, la emisión del reglamento al respecto. Obviamente, la transformación de las redes para dar la velocidad mínima garantizada por el Congreso no va a ocurrir solamente con apretar un botón, ¿no? No puede ocurrir esto de un día para otro. Eso es lo único que podría decir en este momento, ¿no? Tiene que haber plazos para que las redes se puedan repotenciar y en los casos de los contratos existentes y a suscribirse, eventualmente tener un plazo para poder aumentar y garantizar la velocidad del 70%. Pero más allá de ese criterio, que es un criterio que se deriva de la realidad, no hay manera de que las cosas cambien de un día para otro, ¿no? Obviamente esto es materia de discusión interna en el OCIPTEL y se verá reflejado en el reglamento que se emitirá en su momento. Cuarta pregunta. Byron Pavón. ¿El reglamento de calidad se aplica a los servicios que se prestan a empresas y que tienen acuerdos de nivel de servicio, SLA? Hay dos preguntas en una. Y en cuanto a los indicadores de calidad de Internet fijo, ¿las empresas con menos de 5.000 abonados deben medir los índices de calidad o lo hace directamente el OCIPTEL? Buena pregunta. Primero aclaremos para el resto de los invitados que los niveles de acuerdo de servicio, ¿no? Service Level Agreement en inglés, efectivamente son acuerdos que se dan a nivel corporativo, ¿no? Es decir, cuando hay un servicio o una empresa que tiene evidentemente un poder de negociación, de repente incluso ha pasado a nivel de una licitación para escoger a su proveedor de telecomunicaciones y hay un contrato que no es un contrato de adhesión, que es el que tiene el usuario final y que en todo caso está regulado por las condiciones de uso. En ese caso, tenemos estos acuerdos de nivel de servicio donde hay determinados indicadores que incluso podrían estar más allá de las exigencias del reglamento de calidad de los OCIPTEL, porque así lo ha contratado esta empresa, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿no? En velocidad, en cumplimiento de velocidad mínima, actualmente está vigente el 40%, pero una empresa le puede haber pedido por SLA a su empresa que le dé 80%, y en este caso están obligados por su contrato, ¿no? En todo caso, lo que los OCIPTEL hace cumplir son el reglamento de calidad y las condiciones de uso con los niveles que están en estos cuerpos normativos. En todo caso, si hay estos Service Level Agreements, por lo menos de cara ante los OCIPTEL, porque no hay distinción si el usuario es residencial o corporativo, se supervisa ambos servicios, pero se supervisan con los niveles, insisto, del reglamento de calidad o de las condiciones de uso. En todo caso, ya estos niveles
superiores que pueden estar en estos SLAs ya se da en todo caso por una relación bilateral del cumplimiento contractual entre la empresa y justamente quien lo haya contratado con este nivel, ¿no? Y bueno, respecto a la supervisión del Internet, efectivamente también estamos justamente revisando este tema, porque la idea no es evidentemente a las empresas muy chiquitas supervisarlas también con estos niveles de exigencia, y se ha emitido, y los invito, no tengo la cifra en este momento, entiendo que es 5.000 o 10.000, disculpen, no lo tengo a la mano, de repente ahorita me dan la cifra, el nivel mínimo de usuarios que se requiere a un operador de Internet fijo para la supervisión. Y estoy hablando en este caso específicamente de estos requerimientos para el monitoreo automatizado que hemos emitido, ¿no? Entonces, a estos es a lo que se va a supervisar y se le va a poner estas exigencias, ¿no? En un momento, si me dan el dato, les confirmo de cuánto estamos hablando, ¿no? Pero la idea es que efectivamente a las empresas muy pequeñas no hay esta supervisión a nivel de sanción, pero sí hay exigencias a nivel de cada usuario. Si un usuario tiene problemas, puede hacer su reclamo ante la empresa operadora, ¿no? Y en segunda instancia, si este reclamo no ha sido absuelto, y esto es en general para todas las empresas, puede recurrir ante el OSIPTEL, y el OSIPTEL puede hacer cumplir también esto que no se esté cumpliendo a un nivel, digamos, de exigirle una calidad adecuada a la empresa operadora, ¿no? Esto se hace a nivel de nuestro Tribunal de Absolución de Reclamo de los Usuarios, ¿no? Bien, hay una pregunta más muy específica, Luis, respecto a la lámina 33. De repente puedes abrir el PPT para que puedas ubicarla rápidamente. Sí, de la lámina 33, respecto a los cuadrantes del lado izquierdo, el criterio de porcentaje de cuadrantes cubiertos para calificar si un centro poblado es declarado con o sin cobertura, ¿solo considera los cuadrantes poblados o a todos? Y, segunda pregunta, el nivel de señal que se utiliza como criterio, menos 95 dBm, ¿se obtiene a través de mapas de cobertura provistos por los operadores o a través de mediciones de crowdsourcing? Buena pregunta. Efectivamente, ¿no? Los cuadrantes se aplican para lo que son los centros poblados urbanos, ¿no? Y los centros poblados urbanos han sido delimitados con lo que se llama un polígono que incluye a la población a donde se ven viviendas, ¿no? O sea, físicamente esto es un trabajo que ha hecho CIPEL a nivel de todos los centros poblados urbanos a nivel nacional, y ha establecido justamente estos polígonos. Y en los polígonos se hace justamente estas cuadrículas, ¿no? Para delimitar estas zonas, y se va a medir efectivamente solamente donde estamos dentro del polígono, ¿no? En el ejemplo aquí, ¿no? Tenemos esto, en esta zona, por ejemplo, que está fuera del polígono, no se van a hacer mediciones, pero interiormente sí. Y el valor de menos 95 dBm es lo que nos asegura una buena calidad en exteriores. Ojo, ¿no? Esto, sin embargo, también es importante mencionarlo, actualmente está en revisión. El reglamento de cobertura está vigente y tiene estos parámetros, pero también hay una revisión que ha sido enviada para comentarios para actualizar, por ejemplo, este nivel de menos 95 dBm. Somos conscientes que, por ejemplo, para servicios 4G, podríamos incluso estar hablando de un nivel ligeramente menor y aún así se tendría comunicación de datos, ¿no? Entonces, es algo que se está revisando, se han recibido comentarios y pronto vamos a tener cambios que actualicen justamente este reglamento. Quinta pregunta, de Nahum Garibay. ¿Se ha pensado en efectuar una política nacional para el despliegue de infraestructura con el fin de cerrar la brecha digital y desplegar el 5G? ¿Han pensado en aplicar la figura de vacaciones regulatorias para fomentar el despliegue de fibra óptica y 5G? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es delimitar las competencias que tiene el OSIPTEL con respecto a las competencias que tiene el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, ¿no? Recordemos que el OSIPTEL es el organismo que regula y supervisa las prestaciones de parte de las empresas que son operadores, que son concesionarias del Estado. Existe, sin embargo, también la competencia del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, que establece y ha establecido una serie de incentivos para la inversión de infraestructura en telecomunicaciones. Así que, en verdad, yo pienso que esta pregunta está más referida a los mecanismos que apruebe el Ministerio de Transportes en ese sentido. Ok, vamos con las dos últimas preguntas. Roberto Fernández.
¿Qué es lo que se busca con la modificación al reglamento de supervisión? ¿Cuándo será tangible para los usuarios? Bien, el reglamento de supervisión, como mencionamos, pretende introducir como figuras válidas que estén dentro del proceso de supervisión y eventual sanción de los ITEL, estas figuras del monitoreo remoto y de las mediciones automatizadas, que actualmente en forma explícita no lo están. Asimismo, también pretende introducir una figura que se denomina supervisión preventiva, es decir, que no necesariamente toda supervisión genera una sanción, sino que se da la oportunidad cuando se encuentran problemas de que las empresas puedan corregir estos problemas. Esto tiene que ver mucho con lo que habíamos mencionado también de la figura del compromiso de mejora, ¿no? Entonces, el compromiso de mejora también, sí es un instrumento un poco más, digamos, riguroso, en el cual, habiendo encontrado problemas en una determinada zona, se le permite a la empresa operadora que lo solucione, para que en una siguiente medición ya se alcancen los niveles apropiados, ¿no? Es decir, es una supervisión, ojo, de resultados, no de medios, ¿eh? No es que la empresa me diga, yo hice todo lo posible, pero no llegué al nivel. No, lo que yo voy a revisar es el nivel. Esto actualmente se está aplicando para los indicadores medidos en campo por el OCIPTEL, pero la intención es aplicarlo a muchos más indicadores, ¿no? Entonces, todo esto justamente va dentro del reglamento de supervisión que ya se ha emitido para comentarios y está saliendo la versión final prontamente. Bien, última pregunta. Recordando a nuestros participantes que las preguntas que se queden sin, mencionarse en este momento van a ser respondidas a sus correos electrónicos directamente o a través del Face, dependiendo de a través de qué medio han sido formuladas. Última pregunta de Úrsula Moscoso. ¿Cómo las actualizaciones en monitoreo de calidad impactarán en la próxima llegada del 5G? Bueno, desde nuestra perspectiva, sin duda van a impactar, ¿no? Cuando el 5G esté ya realmente operativo en el Perú, vamos a seguir realizando el monitoreo y la supervisión con las características propias que las empresas prestadoras de los servicios den a conocer para los usuarios. Recordemos que 5G tiene distintos niveles, distintas frecuencias en las cuales actúa y distintas aplicaciones, no solamente a nivel de usuarios, sino en buena cuenta y principalmente a nivel de empresas y factores relacionados a la productividad. Así que en verdad los ITEL realizará, por supuesto, como lo viene haciendo con otras tecnologías, la supervisión y, por supuesto, también seguirá adoptando las medidas que somos competentes para poder adoptar, ¿no? Medidas correctivas, medidas cautelares, inicio de procedimientos sancionadores, porque nuevamente, ¿no? Y aquí hay un criterio, lo importante es que los usuarios estén cada vez más satisfechos con los servicios de telecomunicaciones, ¿no? El OCIPTEL sanciona cuando corresponde sancionar, pero el objetivo, ¿no?, de la prestación de los servicios de telecomunicaciones y de la actuación de los OCIPTEL no es sancionar en sí mismo, es que los servicios se den bien y que los problemas de los usuarios se resuelvan rápidamente cuando existan. Ojalá no existieran o existieran muy pocos, no hay ninguna red que esté libre de tener problemas, pero nuestro objetivo es que los usuarios estén cada vez más contentos con los servicios que han contratado con las empresas de telecomunicaciones. Perfecto, muy bien, hemos terminado el bloque de preguntas. En realidad ha sido muy interesante poder tener este espacio para poder aclarar muchos de los contenidos de esta valiosa presentación y justamente comunicar a todos los asistentes que la PPT va a estar colgada en esta misma mañana en nuestra web, así que ahí la pueden consultar sin ningún problema. Muchísimas gracias a todos. Dejo a ustedes simplemente para este cierre, a Rafael Muente para últimas palabras para poder cerrar este evento. Bueno, solamente unas breves palabras, agradeciéndoles en primer lugar a todos los que han estado presentes, han participado, y además, por supuesto, a aquellos que han hecho preguntas que, como se dice, van a ser contestadas oportunamente todas, porque no podemos dar un espacio de tiempo indefinido para realizarlo. Pero lo importante es abrir estos espacios de diálogo, abrir estos espacios de entendimiento de cuáles son las funciones de los ITEL,
cómo pretendemos hacer nuestro trabajo y particularmente que se tenga en cuenta de cuál es nuestro objetivo institucional. Las cosas no se pueden hacer simplemente por hacerlas, tienen que tener una perspectiva estratégica para la organización pensando en el bienestar del usuario, ¿no? Ese es el tema. La competencia que está trayendo beneficios claros a los usuarios en sus bolsillos directamente a la vena, miles de millones de soles han ahorrado a los usuarios con los servicios que reciben en los últimos años, pero es necesario, y eso lo dijimos desde el primer día que asumimos la presidencia de los IP, es necesario que la competencia también se dé a nivel de calidad, a nivel de la experiencia y la satisfacción del usuario con los servicios que reciben. Y todo esto que estamos haciendo va orientado justamente a lograr eso por parte de las empresas de telecomunicaciones. Perfecto, muchísimas gracias, Rafael, muchísimas gracias, Luis. Comunicar también que vamos a no solamente a colgar el PPT que se ha desarrollado en este evento, sino también el enlace de la transmisión en vivo, de tal manera que puedan volver a ver de repente nuevamente este evento. Gracias a todos por su participación y recuerden también resolver la encuesta de satisfacción que se les hará llegar por el chat de la sala virtual. Siempre es bueno recoger sus impresiones y comentarios acerca de este evento. Y bueno, que tengan todos muy buenos días. Recordar también, vamos a dejarlos con una presentación final en donde están todas nuestras redes sociales. Tenemos un noticiero que sale todos los lunes por redes sociales y ahí ustedes van a poder estar atentos de todos los pasos que damos como regulador, ¿no? Y los días miércoles en la mañana, línea directa para poder responder todas sus preguntas en vivo. Muchísimas gracias a todos ustedes. Que tengan todos buen día. Muchas gracias. Hasta pronto. Hasta pronto.